Estas son las 5 claves de la obra El Príncipe de Maquiavelo. Antes de hablar directamente sobre la obra, vamos a hacer un poco un contexto sobre el autor y la historia que hay más allá de la obra del Príncipe. Nicolás Maquiavelo fue uno de los antiguos cónsules de la antigua Cancillería del Reino de Florencia, una de las ciudades clave donde se impulsaría el movimiento renacentista, uno de los movimientos más importantes en lo que influyeron a la cultura y la sociedad occidental. El Renacimiento en Italia surge a partir de la caída de Constantinopla a manos de los turcos, que eran musulmanes, lo que llevaría a la mayoría de intelectuales, la mayoría de ellos cristianos, a tierras italianas, lo que llevaría consigo escritos antiguos de griegos y de antiguos romanos. Veas escritos de Platón, Sócrates, Aristóteles, entre otros grandes filósofos, lo que supusieron un nuevo redescubrimiento de la cultura y de las tradiciones italianas y romanas. A esto hay que unirlo a el conjunto de conflictos internos en el que se había sumido Italia tras la caída del Imperio Romano de Occidente frente a los bárbaros, en la que se había dividido Italia en cientos de pequeños principados, los cuales se defendían mediante un militar que a su vez estaba rodeado de soldados o de mercenarios que protegían las tierras. Y en el medio, donde se encontraba Roma, había un estado papal liderado por los religiosos y donde también se encontraba el Vaticano, que, por así decirlo, se encargaba de dirigir la península itálica. Esto sumado a los ataques desde el norte por Francia y desde el oeste por España, esto llevaría al esplendoroso imperio romano de Occidente a un conjunto de conflictos internos, de búsquedas de poder, de grandes pensadores y humanistas que buscaban el auge de la cultura, sin contraposición a estos personajes que buscaban mantener la religiosidad y eliminar cualquier atisbo de desarrollo e innovación. En todo este convulso contexto saldría la obra del Príncipe de Maquiavelo, que sería mandada hacia los Borgia, que sería uno de los más importantes líderes que intentarían unificar Italia. Y a partir de esta obra, Nicolás Maquiavelo trata de aconsejar tanto a Borgia como a futuros príncipes la manera que se debería de llevar un país y la manera que se podía unificar este. Explicado esto, vamos con el vídeo. Clave número 1. La cruda realidad. Siendo mi propósito escribir algo útil para que lo lea, me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa, que a la representación imaginaria de la misma. Muchos se han imaginado repúblicas y principados que nadie ha visto jamás, ni se ha sabido que existieran realmente. Aquí Maquiavelo nos explica cómo tratamos de imaginar, idealizar situaciones en las cuales nos encontramos sumidos en vez de ir buscando la realidad de los hechos y de las circunstancias en las que nos encontramos. Buscamos repúblicas y principados perfectos que nadie ha llegado a entender jamás y no buscamos el encontrar cosas realistas y tener objetivos realistas. Buscamos tener éxito y fama, cosas perfectas, sin entender que eso es irreal, en vez de buscar aquello que sí realmente pueda llegar a ser alcanzable y realmente pueda cumplir nuestras expectativas. Pero si buscamos cosas irreales y carentes de sentido, nos va a llevar inevitablemente al fracaso. Clave número 2. La preparación. Un príncipe sabio debe observar reglas semejantes. Jamás permanecerá ocioso en tiempo de paz, sino que, haciendo de ellas capital, se preparará para poderse valer por sí mismo en la adversidad, de forma que cuando cambie la fortuna lo encuentre en condiciones de hacerle frente. En esta frase, Maquiavelo nos refleja la importancia de mantenerse atentos ante los cambios de nuestra sociedad actual y a cómo debemos estar preparados ante la adversidad. Y el mejor momento para realizar ese desarrollo y esa preparación es en los momentos de paz, en esos momentos donde todo el mundo se relaja, todo el mundo se mantiene ocupado en frivolidades. Nosotros tenemos que estar ocupados en prepararnos ante las adversidades, porque cuando lleguen
tenemos que estar preparados. Los comentarios ajenos. La razón de esto es que no hay otro medio de defenderse de las adulaciones que hacer comprender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad. Debe preguntarles de cualquier cosa y escuchar sus opiniones, pero después decidir por sí mismo y a su manera. La importancia de tanto discernir qué es útil y qué es inútil, qué es constructivo y qué es destructivo, qué puede llegar a ser útil para tu desarrollo o qué cosas te puedan llegar a decir otros que pueden llegar a ser insultos, odio, adulaciones que no te sirvan de nada. Simplemente te hacen reforzar un poco tu ego y tu orgullo. No te va a servir para desarrollarte. Tienes que saber escuchar y discernir qué puede llegar a ser lo útil para ti. Clave número 4. Los cambios. Si un hombre actúa con precaución y paciencia y los tiempos y las cosas van de manera que su forma de proceder es buena, va progresando. Pero si los tiempos y las cosas cambian, se viene abajo. Porque no cambia de manera de actuar. Aquí, en esta frase, Maquiavelo nos explica la importancia del cambio y de la capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a él si entiende y comprende que las situaciones cambian. Por un lado, vemos en el contexto histórico el cambio ese del imperio romano formado por un vasto territorio a la separación y la división en pequeños principados, pero que anteriormente fue un gran imperio. Y la capacidad que tiene estos ciudadanos de adaptarse a ese cambio de un imperio, un gran territorio, a pequeños principados débiles a merced de las grandes potencias europeas. Y la capacidad que tienen estos de adaptarse a sus nuevas situaciones. Sin importar cómo venga la circunstancia, el ser humano tiene que tener la capacidad de adaptarse a ello. Sin importar que estés ahí arriba, que estés ahí abajo, que tengas mucho dinero, que no tengas dinero, que te haya dejado la novia o que estés en una gran relación, tienes que tener la capacidad de adaptarte a cualquiera de estas variantes, porque esa es la capacidad más importante del ser humano. Clave número 5. El recuerdo de los que vinieron antes. Virtud contra el furor. Tomarás las armas y hará corto el combate. Que el antiguo valor en el corazón italiano aún no ha muerto. Aquí en esta última frase, en lo que viene siendo la obra del príncipe, Maquiavelo da ese punto de esperanza, ese punto de posibilidad de que Italia vuelva a unificarse y vuelva a ser un estado unificado y no la división de pequeños principados en la que estaba sumida en ese momento. En cierto modo, Maquiavelo nos explica la importancia que puede llegar a ser la tradición y la enseñanza que nos han dado los que vinieron antes. Al fin y al cabo, la historia está hecha para recordarla y para aprender sobre ella. Si utilizamos las enseñanzas y las grandes hazañas de escritores, pensadores, emperadores y otros grandes personajes históricos, podemos llegar a fundamentar una sociedad mucho más desarrollada y rica a partir de la base de aquellos que sí tuvieron éxito y la importancia de recordar el pasado como seña de identidad hacia un futuro que puede llegar a ser mejor si se utiliza de buenas maneras. Este vídeo de hoy, espero que os gustado. Nos vemos en el próximo. Chao.